Hola, hola, buenos días. Gracias por estar acá en esta jornada de historia de la medicina en Michoacán. Bueno, primero que nada me tomaré la atribución de agradecer a las y los encargados de este museo por el espacio que nos están otorgando, a las y los compañeros trabajadores que hacen posible que este lugar se encuentre en tan buenas condiciones, y a la sociedad michoacana que en base a su trabajo hace posible la existencia de recintos públicos como este. Vamos a iniciar con la mesa número 1. Bueno, es un espacio importante pues el que vamos a abrir acá, un espacio de discusión. Me da gusto ver a las y los compañeros de medicina. Entonces vamos a iniciar. Primero que nada voy a presentar la sinopsis curricular de Erlinda Ruiz Martínez, quien está en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctora en Historia por la UNAM. Su tesis de licenciatura obtuvo el Premio Nacional Luis González y González en el 2009. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura B, interina, a nivel licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es miembro desde el año 2021 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, recientemente nombrada investigadora nacional nivel 1 de la CECITI. Sus líneas de investigación son Historia de México durante el Antiguo Régimen, Historia del Derecho y del Derecho Judicial Eclesiástico, con orientación en Inquisición de México, siglos XVI y XVII, también sobre la piratería en el Caribe y Nueva España, así como extranjeros en Nueva España y su interacción con autoridades inquisitoriales. La doctora Erlinda nos presentará la ponencia que lleva por título Inquisición y locura, comportamiento errático de los reos noreuropeos en el Distrito Inquisitorial Mexicano, a cargo, repito, de la doctora Erlinda Ruiz Martínez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Aprovecho para mencionar que después de las ponencias habrá un espacio para preguntas y respuestas. Un aplauso, por favor, a la primera ponente. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, también me uno a la felicitación por el maravilloso recinto donde pues, hoy nos reunimos, y agradecerle tanto a Hugo como a Marcos la invitación para participar en este evento que, bueno, dicho sea de paso, yo estoy muy alejada de cuestiones de historia de la medicina, pero en las investigaciones que he realizado de Inquisición he encontrado documentos que aluden a cuestiones de psiquiatría, de problemas mentales de algunos reos. Bueno, me voy a permitir darle lectura a la ponencia para ser un poco más rápida. Bien, vamos a comenzar. El vocablo loco fue el término que con mayor frecuencia apareció en los documentos inquisitoriales por parte de la familia y los vecinos de algún sospechoso de cometer delitos contra la fe. Pero, ¿qué era un loco? De acuerdo con el Tesoro de la Lengua Castellana, el loco es, cito, el hombre que ha perdido el juicio, cierro cita, la cordura y el seso, teniendo enajenada la razón. Por su parte, el Diccionario de Autoridades brinda la misma definición, pero da a entender que juicio y razón tienen el mismo significado, puesto que quienes están sin juicio se encuentran fuera del sentido recto, que quiere decir loco, término que se usa para ponderar la falta de razón o cordura en las acciones de alguno. A lo largo de los 249 años de vida del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México, encontramos alrededor de 25 expedientes inquisitoriales relativos a la locura o cuyos implicados tuvieron episodios de comportamiento errático. De acuerdo con Cristina Sacristán, la participación de personajes con problemas psiquiátricos en el tribunal fue escasa y en su mayoría fueron hombres. Hay dos autoras que han manejado este tema. Una es Cristina Sacristán con su obra Locura e Inquisición en Nueva España, 1571-1760, y la otra autora es Ernestina Jiménez Olivares con su obra Psiquiatría e Inquisición, procesos a enfermos mentales. Ellas han brindado importantes aportes a la materia. Por otra parte, los expedientes judiciales contra los presuntos sospechosos, o bueno, quienes se creía que tenían trastornos mentales, cuentan con personajes
personajes a quienes sí se les demostró locura, a quienes no se les comprobó, pese a manifestar problemas psiquiátricos, y quienes la fingieron para evitar ser culpados de sus delitos o bien evadir el proceso judicial. Dichos comportamientos se manifestaban al interior de las cárceles secretas, donde la oscuridad, la humedad, el frío y la soledad eran factores que coadyuvaban a acrecentar la inestabilidad mental de los presos, mientras aguardaban la resolución de sus causas judiciales. Debido al interés que van a despertar seguramente estos casos, que son alrededor de 20-25 personas, y se prestan a indagatorias muy exhaustivas, pues por cuestiones de tiempo solamente les voy a dar dos ejemplos. El primero va a ser de un alemán procesado por calvinismo, y el segundo fue un irlandés procesado por diversos delitos. Ahora vamos a comenzar con un falso loco llamado Simón de Santiago. El primer caso comenzó el 27 de noviembre de 1599, cuando los inquisidores recibieron la denuncia contra un hombre llamado Simón de Santiago. Bueno, era su nombre hispanizado, su verdadero nombre era Servo Vandenberg. Creo que es más fácil Simón de Santiago, así lo dejamos. Después, como llevaba poco tiempo en Nueva España, tuvo que ser socorrido o auxiliado por un intérprete que tradujera a los inquisidores al castellano, pues lo que decía este amigo en alemán. El detenido brindó bastante información a los inquisidores. ¿Y qué pasa cuando empiezan a hablar los reos? Pues los interrogatorios se vuelven más exhaustivos. Entonces, como eran más frecuentes y más exhaustivos, el preso empezó a sentir bastante presión y mostró un cambio de actitud importante durante las comparecencias de diciembre de 1599. De acuerdo con Richard Greenleaf, cito, el testimonio de Simón de Santiago se volvió más contradictorio a medida que se sintió más asustado y fingió una enfermedad mental a fines de diciembre de 1599. Cuanto más le hablaban los jueces, tanto más se incriminaban. Cierro cita. Entonces, pues les digo, hay un mayor temor por parte del reo, y para el 3 de enero de 1600, pues de acuerdo con los testimonios, el proceso fue suspendido, y bueno, la decisión de los inquisidores. Lo reanudaron casi un año después, debido a que el germano daba muestras de inestabilidad y locura, según decía el expediente. Ahí les van algunas señales. Bueno, ahorita se las digo, pero antes de continuar, bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Mandarían espías o investigarían por medio de los recursos que tuvieran a su alcance para demostrar o determinar si esta persona tenía algún trastorno psiquiátrico? Incluso le enviaron procesados portugueses que estaban acusados de judaísmo para espiar al rey. Bueno, entre los incidentes que podemos mostrarles es que el preso manifestaba repentinos cambios de conducta, como dormir de día y hacer ruido por la noche sin dejar dormir a carceleros y compañeros de celda. Inclusive otros reos que compartían cárcel con él pedían su cambio debido a que no soportaban el comportamiento de este personaje. Esto orilló a que el reo fuera aislado y reforzado en su prisión, siendo fuertemente asegurado con grilletes en manos y pies. Y también eso lo hacían por seguridad cuando era llamado a comparecer. Bueno, otro episodio que encontramos es que Santiago en una ocasión mostró gran agresividad con uno que era su compañero de celda, el flamenco Diego del Valle, a quien el germano golpeó, rasguñó e intentó ahorcar en un arranque de ira. Por su parte, la víctima se defendió lo mejor que pudo porque tenía un brazo fracturado y no había sanado del todo. Esa lesión pues le limitó, y durante el percance tuvieron que ir el alcaide y sus ayudantes a separar a los dos presos. También hay otro episodio muy curioso, de que el reo, bueno, después de una audiencia vespertina fue llevado a su celda, se veía muy sumiso, y repentinamente, cuando lo quisieron meter a la cárcel, mostró agresividad y le quitó al carcelero o al alcaide su bastón. Anduvieron peleando a los brazos, dice el expediente, y tuvieron que intervenir los auxiliares para someter a este personaje. Igualmente, con el notario de secreto lo mandaron a ver qué pasaba en esa misma ocasión, y este amigo le arrojó
los servicios, es decir, pues lo que utilizaban para hacer sus necesidades los presos. Entonces sí fue bastante errático ese comportamiento. Inclusive el alcaide dijo, cito, nunca le ha tenido ni le tiene por loco, sino por bellaco, atrevido, soberbio, desvergonzado y que él se finge loco. Cierro cita. Bueno, el médico dijo, este señor no está loco, nada más está fingiendo, reanudamos el caso. Entonces, pues sí, les digo, tenía un comportamiento cambiante, tenía buenos modales con algunas personas, con otras era bastante agresivo y fue sometido a tormento para determinar, pues, o sea, para que el muchacho confesara, ¿no? E inclusive lograron una confesión, porque, cito, dice que él se hizo loco por zafarse de la prisión en que estaba y que no se hará más loco en toda su vida. Entonces, se lo cita, pues sí lo quedó reconociendo. Pues ya nada más les comento lo que pasó al final con él. Él se declaró calvinista, fue acusado por ese delito, dijo que quería morir en su fe y fue finalmente ejecutado o relajado en persona, es decir, se ahogó con la argolla que lo sujetaba justo antes de que lo ahorcaran, porque, bueno, no iban a ahorcar, lo iban a quemar vivo, de hecho. Pero él se ahorcó y digamos que se suicidó, ahí acabó su vida y nuestro amigo sus restos fueron incinerados. Ese es el primer caso que les quería mostrar. Ahora vamos con un verdadero loco. Yo creo que han oído hablar algunos de ustedes de Guillem de Lampard, que fue un irlandés que se hizo pasar por un noble español y llegó a Nueva España. Y se puso el nombre de Guillem Lombardo de Guzmán. Saben que fue acusado de querer derrocar al virrey, independizar a la Nueva España y autonombrarse rey, decía ser hijo del monarca Felipe IV y una sarta de cosas. Le levantaron 228 cargos en sus acusaciones y su proceso judicial nada más duró 17 años. Entonces imagínense si esto no llegaría a afectar a la persona. Pese a las claras evidencias de trastorno mental que padeció, en especial casi al final de su causa, e incluso los inquisidores lo mencionaron, no hay constancia de que le hubieran hecho algún examen médico para determinar su locura. Les doy rápidamente los episodios. Lampard, que después de estar tanto tiempo encerrado, comenzó a quejarse de sufrir espantos y tener visiones diabólicas, lo que generó que le pusieran a un compañero de celda, Diego Pinto, con quien aprovechó la ocasión y se escaparon de la cárcel. Sin embargo, no les duró mucho el gusto porque Lampard fue apresado al día siguiente. Y pues todavía, fue para 1650, Lampard ya tenía 34 años y aún esperaban 9 largos años en prisión, los más difíciles, los cuales ya dio muestras cada vez más tangibles de un trastorno mental. Y pese a su evidente patología paranoica, pues ninguno de los funcionarios inquisitoriales solicitó que fuera examinado por un médico. Incluso por ahí ya había pleitos personales entre los inquisidores y el propio Lampard. Incluso desde España solicitaron que se enviara al reo, pero no hicieron caso las autoridades. ¿Por qué creen que les cayó la auditoría o la visita general? Fue por esa mala actuación. Para el 25 de septiembre de 1655, Lampard tuvo su último e infructuoso intento de liberación, cuando fueron el alcaide y su ayudante a la celda para limpiarla. Lampard se les abalanzó, entablándose una lucha a golpes y puñaladas, de la que salió tan mal librado y tan herido del costado izquierdo, que el cirujano que lo atendió pidió que le dieran la extrema unción, porque ya creían que ya no iba a sobrevivir. Tenía temporadas de misticismo exagerado, permanecía durante horas arrodillado, rezando y azotándose con una disciplina que tenía clavos, y a veces dejaba de comer por varios días. En otras ocasiones abandonaba su aseo personal, llegando incluso a defecar en el piso de la prisión y convirtiéndole en un muladar. Incluso llegó al extremo de untar su cara con sus propias materias fecales, con el pretexto de curarse los ojos. Ante esto, los inquisidores ordenaron que lo bañaran usando la fuerza si era necesario y autorizando al alcaide y al ayudante para apalearlo si se resistía. Los carceleros abusaron de esa autoridad y golpearon al reo después de haberlo amarrado. Entonces nada conmovió a los inquisidores, el proceso continuaba
Se mostraba con alucinaciones, puesto que decía ver a su ángel de la guarda como un muchacho vestido de escarlata y botas rojas. También decía ver demonios en forma de hombres cubiertos con pellejos, con ropa negra y máscaras. Ni siquiera estas evidencias fueron suficientes para que los inquisidores mandaran que se indagara sobre esta persona. Y bueno, ya para culminar, tras 17 años de proceso, los jueces votaron para sentenciarlo. Y Lampard también fue condenado, igual que Santiago, a relajación en persona o pena de muerte. Entonces, pues el irlandés salió en el auto de fe, en este evento donde la Inquisición, bueno, se leían las sentencias de los reos y se cumplían algunas penas como la de muerte o relajación en persona. Nada que ver con la actualidad, que les digo, vámonos a la relajación y es otra cosa, ¿no? Bien, entonces Lampard moriría el 19 de noviembre de 1659. Se dice que, bueno, ya en la parte final de un auto de fe se llevaban a los reos al cadalso. Dicen que, bueno, fueron montados en bestias de albarda. Lampard hizo el recorrido imperturbable mirando hacia el cielo. Finalmente llegaron al quemadero y lo colocaron sentado para el suplicio, aflojándole la garganta o aplicándole la garganta con una argolla, la sujetaron, viendo que sus esperanzas le habían sido vanas y engañado por el demonio, él mismo se ahogó dejándose caer de golpe y en breve se convirtió en ceniza. Pues murió de la misma manera que Simón de Santiago. Si bien esta referencia la da a conocer el cronista, en el acto original no hay constancia de que se haya dejado caer violentamente para ahogarse, pero bueno, pues finalmente murió este personaje que, como pueden ver, sí tenía ahí trastornos mentales. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas, junto con las de otros condenados, fueron arrojadas a la zanja de agua pantanosa que limitaba con uno de los muros del convento de San Diego. De hecho, ahí enfrente de ese convento estaba el quemadero de la Inquisición. Y bueno, para concluir, si bien los casos de reos con enfermedades mentales asociadas con la locura fueron escasos, atrajeron la atención de los inquisidores, ya fuera por fingir locura o por trastornos mentales evidentes ocasionados por tratar de evadir un proceso judicial o, bueno, por estas mismas circunstancias que les decía de pasar tanto tiempo en prisión, en alguna celda oscura, fría, con poca ventilación, pues sí hacía que algunos ya pues, perdieran la razón. Los intensos interrogatorios o la larga estancia en estas suites que no eran nada agradables, los comportamientos de estos dos personajes nos permiten entrever aspectos pues un poquito ahí, bueno, referentes a la psiquiatría, aunque pueden ser vistos con otros enfoques y pues sobre estos temas todavía hay mucho por trabajar. Por mi parte sería todo, gracias. Muchas gracias, doctora, por esta interesante intervención. Va a haber un espacio para preguntas, yo tengo un par, pero me gustaría que las compañeras y los compañeros pudieran participar. Vamos a dar paso a la siguiente mesa. Me voy a dar la oportunidad de leer una muy breve sinopsis curricular que el doctor